estaba recién pensando antes de subir, ¿no? Puede que seamos personas que conozcamos mucho acerca de Dios y que aún conozcamos a Dios, que hayamos tenido una experiencia con Dios y que estemos hoy aquí. O puede que sea la primera vez que estamos hoy aquí y que en verdad ni siquiera prácticamente creamos en Dios. Pero, ¿quién no conoce lo que es el Padre Nuestro, verdad? Creo que hay pocas personas que no conocen el Padre Nuestro. Y comienza de esa manera, diciendo Padre. Y es un Padre inclusivo, porque Jesús enseñó esa oración. Enseñó a que cuando quisiéramos presentar una necesidad profunda del alma, dijéramos Padre Nuestro. No solo Padre mío, sino Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Sea hecha tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Y qué bendición fue esa primera oración, ¿no? Que Jesús les quiso enseñar a los que todavía no sabían ni siquiera cómo hablar con el Padre. Lo primero que les dijo es que Dios no era alguien lejano, sino que Dios era Padre. Y de eso era de lo que estábamos hoy hablando. De eso era lo que Ernesto les estaba compartiendo. Que Dios es Padre. Y por eso también Dios, que tiene un corazón de Padre, insiste en que ocupemos el lugar que como papá, como mamá, nos corresponde. Que no dejemos que nadie nos quite ese lugar. Porque vieron que hoy día justamente parece que los niños cada vez más temprano tuvieran que arreglárselas en solucionar sus situaciones solos. Y de esa manera manejarse sin padres. Aprender a sobrevivir sin un padre, sin una madre. A ser autónomos, a tomar decisiones. Ahora, la Biblia nos dice que en realidad, aún nosotros, siendo grandes, siendo adultos, aún necesitamos la disciplina, el acompañamiento de parte de Dios en este aprendizaje que es el camino de la vida, y necesitamos de su paternidad. Hay áreas en las que necesitamos ser autónomos. Dios ya nos dio todas las instrucciones y nos dice que marchemos, que caminemos, que las pongamos en marcha. Así como cuando nuestros hijos dicen, ¿con qué escribo? Y entonces le decimos, con lo mismo que escribí en la escuela, con el lápiz o con la lapicera, con lo que te dijo la seña. Hay cosas que ya sabes hacerlas. Dios también a nosotros como adultos, hay cosas que ya Dios nos dice, ya te enseñé. Pero hay otras cosas en las que como Padre nos sigue disciplinando, nos sigue encaminando. Y no sé ustedes, pero el tema de la disciplina, al menos para mí, muchas veces me ha resultado un tema muy odioso. Me ha resultado odioso y molesto recibirlo, y me ha resultado odioso y molesto tener que hacerlo todos los días. Porque como nos decía Ernesto, la paternidad es una tarea a largo plazo. Entonces hay que sacar músculos para poder llevar la tarea a cabo a largo plazo, ¿verdad? Una cosa es correr una carrerita de 100 metros, otra cosa es una maratón de 20 kilómetros. Entonces, en esta tarea, Dios es el que toma la delantera y nos dice, mira, yo te voy a asegurar que vos también vas a necesitar mi disciplina y mi acompañamiento todos los días de tu vida. Hay cosas en las que no te voy a dejar volver atrás. ¿Por qué? Porque ya te enseñé, ya aprendiste. Ahora te tenés que largar por fe a hacer lo que tenés que hacer. Esta es tu parte del asunto. Y no me preguntes más. Ya sabés cómo es. Ahora, hay otras cosas donde no te voy a dejar tampoco tranquilo. ¿Por qué? Porque en estas sí necesitas
ser encaminado y ser enseñado para una nueva etapa, para una nueva temporada, para un nuevo propósito que vos todavía no conocés. Y ese aprendizaje, si nosotros lo podemos tener con Dios en nuestra intimidad, nos va a asegurar que podamos tener una mayor cintura para hacer frente a la tarea de acompañamiento de nuestros hijos, que ellos también necesitan eso mismo. Ver de ir aprendiendo cómo en cada etapa hay algo que va a ser absolutamente nuevo y desconocido. Y les pregunto, ¿a ustedes siempre los pone muy contentos enfrentar situaciones nuevas y desconocidas? Absolutamente no. Es más, en la escala del estrés está comprobado que aún situaciones muy lindas, como puede ser una mudanza a una linda casa o a un viaje de vacaciones o un casamiento o el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, producen mucho estrés. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender a adaptarse y desarrollar herramientas para hacer frente a lo nuevo. Y en verdad a todos les gusta seguir tomando mate con la yerba que conoce, que ya se acostumbró, ¿no? Y más o menos la misma hora. Y que no me vengan a cambiar ni el mate ni la bombilla tampoco. Así somos las personas. Nos gusta cuando encontramos ya nuestro acomodamiento que no nos cambien eso. Así también los niños. Entonces, los niños que están en una etapa de constante cambio, aunque nosotros no querramos llevarlos e impulsarlos hacia el cambio, la vida y el crecimiento sí o sí los impulsa hacia el cambio. Lo lindo es que ellos todavía no tienen tantos golpes y los cambios les suenan más a aventura que a temor. Ahora, necesitan el acompañamiento de todas maneras en ese cambio. ¿Por qué? Porque ellos pueden pasar de aventura en aventura, pero no fortalecer el ejercicio de marcar la huella del mismo caminito para que cada día les salga mejor y más rápido. Así es como a veces nos encontramos niños que todo el tiempo empiezan un deporte distinto o un instrumento de música distinto y no terminan nada. ¿Por qué? Y la maestra dice, tiene inteligencia de sobra para todo esto. Lo que tiene es, ¿qué cosa? Vagancia, ¿no? Que es la dificultad de la persistencia, para lo que hay que tener disciplina. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que en verdad ninguna disciplina es causa de gozo, yo digo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Ninguna disciplina, ninguna cosa en la que Dios nos meta por un proceso al presente es causa de gozo. Pero, como decía mi esposo antes, luego del proceso viene el gozo. ¿Y qué ocurre con los que no han sido ejercitados ni han transitado el camino de la disciplina? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Qué les pasa a ustedes cuando reciben algún amiguito de su hijo que viene y hace de su casa, no sé, un campo de rugby, no sé, o de pronto, no sé, parece la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Que a ustedes les parece que qué pasó con este chico? ¿Que nadie? ¿Cómo? Nadie lo disciplinó, nadie le puso límites, nadie le enseñó, ¿no es cierto? Entonces a veces terminamos diciendo, parece que no tiene madre este pibe, parece que no tiene padre, ¿no? Esto de parece que fuera, como dice la Biblia, bastardo, sin padre o sin madre. No se sabe verdaderamente hijo de quién, o se crió, ¿no? Se crió, ¿no?
Entonces, cuando Dios dice que Él con nosotros, no nos va a dejar así. Sí o sí nos va a hacer pasar por el proceso. Ahí es donde necesitamos nosotros decir, Señor, quiero transitar por el proceso y quiero acompañar a mi hijo a que también transite por el proceso. Porque es la única manera de que él tenga un nombre, pero también un apellido. Y ustedes saben que vale más un buen apellido que a veces mucho dinero, ¿no? Cuando uno dice, bueno, a mí me criaron de esta manera, yo pude aprender esto, yo sé para dónde voy. Es más importante eso que tener una billetera llena de dinero, porque el dinero se va rápido, pero las habilidades no se van rápido. Las que aprendimos en serio, esas se quedan. Entonces arrancamos hoy en este tema con esta palabra. No es agradable la disciplina. La palabra de Dios nos la dice. Al principio, para nadie. Pero nosotros tenemos que saber que vamos a estar haciendo un acompañamiento como el del cirujano, un acompañamiento que va a hacer que el fin del proceso sea mejor que el comienzo del proceso, igual que el que Dios hace como padres con nosotros. Y vamos ahora a la primera diapositiva, porque sí, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, que el criar a nuestros hijos va más allá del presente y su futuro dependerá del carácter que ellos desarrollen. ¿Escucharon alguna vez esa frase que dice, el que siembra una idea cosecha una acción, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo frente a una bandeja llena de masas o de bombones de chocolate, ¿no? Y los miro, ¿qué voy a terminar haciendo? En algún momento va a haber una acción. Entonces, el que siembra una idea, o si yo me imagino los bombones o un helado y me lo imagino, que en algún momento voy a terminar yendo a cosechar una acción. El que siembra un alfajor, ¿no es cierto? Pienso en un alfajor y lo pienso, voy a terminar ir a comprando un alfajor. El que siembra una idea cosecha una acción. Ahora, el que siembra una acción va a cosechar una conducta. ¿Por qué? Porque si yo pienso en los alfajores, en los bombones y en las masas, obviamente voy a terminar a cada rato yendo a alguno de esos lados a comprar algo. Y finalmente voy a terminar con una conducta que me acostumbre a consumir ese tipo de cosas a cada rato. Ahora, finalmente voy a tener un sí muy fácil. Por eso ese dicho que dice, siembra una idea y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás una conducta. Más o menos una línea de conducta. Y siembra una conducta y cosecharás un carácter. ¿Está? Por eso es tan importante esas pequeñas cosas que nosotros vamos a estar viendo, que en casa, en lo privado, podemos estar sembrando día a día, y que es el lugar donde absolutamente nadie tiene derecho a entrar, más que nosotros. Dios nos puso como autoridad, no como autoritarios, sino como autoridad de sustentamiento para nuestra familia, para nuestros hijos. Y Dios también nos va a pedir cuenta. La sociedad también nos pide cuentas. Nuestros hijos un día nos van a pedir cuentas. Aunque hoy se rebelen, un día van a decir, ¿por qué no me pusiste límites? ¿Por qué me dejaste que dejara los estudios? ¿Por qué me diste esto de comer y al final ahora tengo que hacer tratamiento para bajar de peso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Está? Entonces,
El criar a nuestros hijos va más allá del presente y su futuro depende del carácter que ellos desarrollen. Y el carácter es lo que se construye todos los días. Pero colocar límites a nuestros hijos no es cuestión de ir a dar órdenes, porque vieron que muchas veces pensamos así. Bueno, a ver, tengo la lista de límites a aplicar en el día de hoy. Y no les tengo que dejar pasar ni una para ser un padre eficiente, ¿verdad? Y no es de eso de lo que se trata. Aquí yo puse conocer el corazón de tu hijo. ¿Qué es lo que le está pasando a tu hijo? ¿Cuál es la necesidad que está teniendo tu hijo? ¿Ante qué desafío tu hijo hoy necesita desarrollar herramientas que si vos o yo no se las ayudamos a desarrollar, nadie se las va a desarrollar? Desarrollar herramientas de persistencia, de tolerar la frustración, la tristeza, de sobreponerse al desánimo, de aprender a manejar el enojo. ¿Cuál es la necesidad en especial que el corazón de tu hijo hoy está teniendo? Y no es lo mismo la necesidad de tu hijo cuando era bebé, que necesitaba aprender a dormir porque no sabía, aprender a qué hora se duerme y a qué hora se está despierto, o cuál es la necesidad de tu hijo a los 3 años, que tienen que empezar a aprender a compartir, que no todo es mío y no muerdo cuando quiero algo, sino que lo pido y que empiezo a agradecer. ¿Cuál es la necesidad de tu hijo cuando ya va a la escuela, a primer grado, que tiene que empezar a llevar su propia mochilita y a cuidar sus cosas y aprender que la letra hay que hacerla bien? Y es un aprendizaje hacer buena letra. Y no puedo hacer buena letra mientras me paro y charlo. Entonces, ¿cuál es la necesidad del momento de tu hijo que tu hijo está viviendo ahora? Y eso tiene que ver con conocer el corazón de tu hijo. ¿Qué cosas puede estar pasando tu hijo por las que el aprendizaje que ya aprendió parece que lo desaprendió? ¿Cuál cosa puede ser el momento que está pasando el corazón de tu hijo por el cual no le está interesando aprender las cosas que tendría que estar interesándole aprender? De pronto, aprender a cómo tener amigos y no le está interesando. O de pronto está más interesado en aprender qué se vive de noche en vez de aprender cómo vivir de día. ¿Qué le está pasando en el corazón de tu hijo? ¿Qué está viendo? Porque ¿saben qué? Si no, también podemos estar queriendo poner al hijo en un molde sin saber si el hijo está teniendo algún dolor, algún enojo, algún pesar, y que le está costando resolver eso, y por eso se le hace más difícil todavía aprender y encaminarse. Pero sí es importante saber que no todos conocen el corazón de tu hijo y no lo van a conocer. Y en realidad no les interesa. A ver, cuando tu hijo va a la escuela, y sobre todo si es la escuela secundaria, o cuando tu hijo tiene que salir a buscar trabajo, en realidad no van a estar tratando de ver qué le pasa en el corazón de tu hijo. Van a ver si él pudo desarrollar las habilidades necesarias para la etapa que está viviendo. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros la mente fría. ¿En qué sentido? Antes de que llegue ese punto. Porque tenemos que ayudarlos a prepararse ¿para cuándo? Para cuando salgan de casa. Y ver que fuera de casa no van a ser tolerados como nosotros los toleramos. Por eso es importante que en casa les enseñemos. Porque fuera de casa no van a ser el pobrecito, la pobrecita, que como mi marido y yo estamos pasando esta situación, entonces todos lo tienen que entender porque yo lo entiendo que está nervioso, nerviosa o angustiado. Ahí no lo van a entender, porque quizás en la otra casa están pasando lo mismo.
y no quieren problemas. O quizás en la escuela están pasando lo mismo y ya tienen demasiados casos así. Entonces, necesitamos ver que Dios nos va a dar siempre las herramientas para acompañar a nuestros hijos toda la vida. Vamos a tener que pelar rodillas por ellos y vamos a tener que pensar y pedirle a Dios la estrategia para acompañarlos según la etapa de la vida que ellos estén. Pero necesitamos conocer el corazón de nuestro hijo. Recuerdo un matrimonio que ellos todo el tiempo estaban tratando de volver a la vida a su hijo. Su hijo, que había sido un excelente alumno secundario, con una muy linda profesión de un colegio técnico, de pronto se empieza a involucrar con drogas. Y esta familia empezó a ver que su hijo se le iba, se le moría en vida. Ahora, y aparte de eso, tenían una empresa familiar. Y este hijo no podía valorar que él tenía un lugar en esa empresa familiar. Y más todavía trataban de convocarlo y de decirle, despertá y vení. Y día a día se lo decían. Pero pasaba una cosa. El corazón de los padres estaba lejos del corazón de los hijos, de ese hijo. Lo que buscaban que el hijo hiciera, ¿era bueno? Sí, era bueno. Pero su corazón, el corazón de ellos como papás, no estaba pudiendo hacerle ver al hijo que estaban cerca del corazón del hijo. Y el hijo se encontraba con toda una serie de reglas y de pedidos de parte de los padres, pero no se encontraba en una situación de abrazo y de inclusión de parte de los padres. ¿Y saben qué? ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si Dios nos siguiera hablando de sus reglas antes de hablarnos de su amor? ¿Aceptaríamos? ¿Aceptaríamos sus reglas si no estuviéramos cubiertos por su gracia? ¿Si no estuviéramos cubiertos por su amor? Yo creo que no. Aún así a veces somos rebeldes, ¿no? De la misma manera, un hijo va a aceptar la disciplina del padre solamente si está cubierto por el amor del padre, por el amor de la madre. Esto que Ernesto nos hablaba. Si está permeado, si está envuelto por el amor. Si el hijo puede ver que verdaderamente, más allá de la decisión que tome, está este amor profundo de parte del padre, que conoce el corazón del hijo. Entonces, primer clave para una disciplina eficiente es el amor. Yo hago esto porque estoy de tu lado. Yo hago esto porque te amo. Y porque te amo demasiado como para que no lo hagas. Hola. Te amo demasiado como para dejarte que no hagas esto. Te amo demasiado como para dejarte que no aprendas esto. Te amo. Ese mensaje, con palabras o sin palabras, sustituye 1000 enseñanzas y 1000 límites que podamos querer ponerle a un hijo. Podemos decirle al hijo, no te voy a dar esto, te voy a sacar aquello. Podemos gritarle, lo que se ocurra. Y podemos ver medianamente algún resultado. Pero verdaderamente, el que el hijo pueda ver que lo amamos tanto que no vamos a dejar que deje de hacer esto o no lo vamos a dejar que haga esto otro por el amor que le tenemos, eso va a ser un gran impulso, porque esto solamente lo hace un padre y por amor. Vamos adelante.
Y nos vamos a concentrar en este principio, el principio de la ley de la siembra y de la cosecha. Es un hermoso principio, porque es el que dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A mí me encanta este principio, porque ¿saben qué? Hace que la pelota no quede del lado nuestro en la cancha, sino del otro lado. Porque es algo que muchas veces decimos, ¿no? Ay, no sé qué pasó, ¿no? Oh, ocurrieron las cosas y no sé. ¿Cuántas veces los chicos dicen, uno le dice, pero te compré esta caja de lápices, ¿y qué pasó con los lápices? No sé, ¿no? Y falta de copiar la tarea acá. No sé, es que la seño. Es que, ¿y por qué viene esta nota que dice que estuviste charlando todo el tiempo? No, yo no hablé, a mí me hablaban, ¿no? ¿Y por qué esto que tengo que ir mañana porque dice que estuviste en una pelea? No, yo no inicié nada, a mí pues si vos supieras lo que a mí me dijeron, ¿no? Entonces, no sé, esta ley nos permite justamente ver que, por un lado, si nosotros persistimos en sembrar ideas, sembrar pensamientos, como Ernesto nos enseñaba, en el camino, al levantarnos, al acostarnos, a la vuelta, ¿no? Atarlas a su cuello, a su muñeca, el sembrar ideas que les proyecten al futuro. Si nosotros sembramos estas ideas, esas ideas se van a transformar en acciones, y esas acciones se van a transformar en una conducta, esa conducta en un carácter, ¿verdad? Ahora, eso es la ley de la siembra y de la cosecha por un lado. Ahora, por otro lado es que cada uno cosecha lo que siembra. Y a los padres es una cosa muy aliviadora si podemos aprender a manejar el tema de los límites con este concepto de una manera central. Vamos adelante. Y pone toda la diapositiva. Ahí estamos, ¿no? Ahí vamos, así ya lo tenemos todo. Perfecto. Fíjense esto, ¿no? Fíjense esto. Esta ley funciona tanto en forma positiva como negativa. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, ¿qué va a pasar a fin de mes? Voy a cobrar. No sé si mucho, poco, depende de mi trabajo, del país, etcétera, pero sé que voy a cobrar. Algo voy a cobrar. Muy bien. Ahora, si yo no voy a trabajar, ¿qué va a pasar a fin de mes? No voy a cobrar. Es un principio concreto, tanto de un lado positivo como de un lado negativo. Normalmente los papás usamos el negativo. Si no haces la tarea vos, entonces no pensé en que vas a salir a ningún lado. ¿Qué pasa en ese mismo momento? ¿Qué encendimos? Un volcán. ¿Está? ¿Es la ley de la siembra y de la cosecha? Sí, pero por el lado negativo no es el mejor. Si no haces la tarea, ¿qué te va a pasar mañana? ¿Qué va a decir la señorita? Te va a ir mal. Ahora, la ley de la siembra y de la cosecha también nos permite trabajar por el lado de la motivación. Y también es una disciplina eficiente el motivar. Recordemos que la disciplina es el encauzamiento, el dar herramientas, encauzando, como si estuviéramos encajonando un río para que siga el curso que necesita seguir. Entonces, una manera es la ley de la siembra y de la cosecha en sentido negativo, que es normalmente lo que sentimos. No hice todo lo que debía, así que me va a ir un desastre.
Ahora, ¿qué tal si pensamos en sentido positivo? Al menos hice una parte de lo que necesitaba. No me va a ir tan bien como me podría ir, pero al menos algún logro voy a obtener. ¿Nos juzgamos a veces a nosotros mismos así? ¿O más bien somos terminantes? No hice todo lo que hubiera debido, por lo tanto, siempre soy el mismo y estoy en el mismo pozo, ¿no? No salgo de acá más, soy un desastre. Y es muy diferente mirarnos con esperanza que mirarnos sin esperanza. Si nos miramos con esperanza como Dios nos ve, Dios nos va a ir completando lo que falta. No nos va a dejar sin completar lo que nos falta, porque es lo que Él quiere para su gloria, que el reino suyo venga a la tierra, se establezca en la tierra. Entonces Dios no nos va a dejar quedarnos a mitad de camino. Pero prestemos atención a esto. Hay dos maneras de hacerlo. Una es causando desánimo y amenaza, u otra es a través de la motivación positiva, viendo que si yo trabajo, algo bien me va a ir. Si estudio, voy a alcanzar un día un título. ¿Está? Ahora, obviamente, hay una cosa que es la bajada de la realidad, y es que si persisto en una actitud de no ir a trabajar, que es el extremo, no voy a tener ningún logro. Si no estudio, entonces, obviamente, nunca voy a alcanzar el título. Y mientras vamos a la próxima diapositiva, yo muchas veces trabajo, aún a esta altura del año, con los papás de los alumnos secundarios o con los alumnos secundarios, insistiéndoles en esto. ¿Cuántas materias ya sabés que te llevas a rendir? Porque no hiciste lo que debías desde principio de año. Hiciste una mala siembra y ahora estás viendo una mala cosecha. Bueno, ¿cuántas materias sabés? ¿Son 4? ¿Son 5? Porque normalmente cuando se empieza a ver que la cosecha es negativa, a esta altura del año, ¿qué hacen muchos chicos? Empiezan a decidir que qué hacen con el año. Lo van a perder. El desánimo les gana a los padres y a los hijos. Entonces, el hijo empieza a faltar a la escuela, no va más a la escuela, se queda en la casa. El padre no sabe qué hacer con ese hijo en la casa. Y el hijo tiene un montón de meses hasta el año que viene sin nada bueno que hacer. Su concepto de sí mismo se deteriora. Entonces, aún en las situaciones donde uno dice, ¿hay riesgo de que se pierda el año? Sí, hay alto riesgo. Pero una cosa es no capitalizar lo que se pudo cosechar, aunque la cosecha en parte se perdió. Vamos a tratar de capitalizar lo que al menos algo se cosecha. Y vamos a ver si alguna otra parte en estos meses algo más se puede cosechar. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo decirle a estos papás? Más que nunca, ahora necesita hacer lo necesario y hacer una buena estrategia, que papá y mamá le acompañen, que algún otro adulto le acompañen hasta la escuela, pedirle a los docentes que le ayuden a armar una agenda con los temas que le van a tomar, los trabajos prácticos. ¿Para qué? Para ver, no solamente si no pierden un año, aunque es muy importante, sino para ver si logran retener algo que cosecharon y que no se les pierda. Porque el sentimiento de pérdida de un año es irrecuperable. ¿Está? A ver, no es que sea irrecuperable. En Cristo Dios hace nueva todas las cosas, pero sí que es muy desagradable. Y a veces, justamente, si nosotros nos acostumbramos a que la ley de la siembra y de la cosecha es tanto negativa como también positiva, podemos hacer que la balanza vaya
en una buena dirección. Debemos comparar lo penoso de la disciplina frente a las consecuencias de la realidad sobre la vida de las personas. Y aquí tenemos una incomodidad momentánea versus consecuencias de la realidad. Es lo que veníamos hablando, ¿no? Y fíjense, esto es lo que me encanta, porque esta ley le transfiere la responsabilidad al hijo. Papito, mamita, qué pena que estés corriendo riesgo tu año. Porque yo ya mi año lo hice y lamento tanto lo que hice mal como me alegro de lo que hice bien. Pero lamento que ahora sea tu año el que esté en riesgo, que ahora esté este fruto. ¿Qué te parece que vas a hacer con este resultado para no perder más de lo que ya estás perdiendo? Entonces, ustedes ven que es transferir en el lado del campo de juego y no permitir bajo ningún concepto que vaya de nuestro lado esa pelota otra vez, ni del lado de los docentes. Porque ¿qué podría decir un hijo, por ejemplo? No, pero no sabes que no tiene sentido que me esfuercen nada, porque los profesores no te dan ninguna oportunidad. Ajá. ¿Cuántas veces has probado ya en los últimos 15 días de ir a hablar y pedir la lista de trabajos prácticos? ¿Querés que te acompañe? Eso es disciplinar. Es volver a tirar la pelota del otro lado y no permitir que se escape del campo de juego. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser pérdidas mayores. Vamos adelante. Preguntas, fíjense. ¿De quién es el problema? ¿De quién es este problema? ¿Fue mío? ¿Fue que mi hijo tiene un problema por culpa mía? ¿Fui yo la responsable de que el problema que esté teniendo lo causé? ¿O es responsabilidad de él? Y aquí hay algo muy importante. Porque a veces los hijos no saben lo que nosotros esperamos de ellos. O no saben lo que ellos necesitan. A la nuca no se le habla. Creo que ya lo charlamos en alguna oportunidad. A veces estamos en la otra punta de la casa y decimos, che, ¿ya terminaste con las cosas? Deja ese celular que, ¿no? Estamos en la otra punta. Andate a bañar que, ¿no? Y verdaderamente, cuando vamos a dar una instrucción, necesitamos estar seguros que entendieron la instrucción y para qué fue la instrucción y en qué momento se espera que la instrucción se lleve a cabo. Entonces, una de las claves para una disciplina eficaz es que cuando vamos a darle la instrucción haya un buen contacto visual, que estemos seguros de que nos estén mirando y prestando atención. Y si hace falta, cortamos internet. No lleva más de 10 minutos hacer esto. No vamos a ser felicitados, pero tenemos que saber que el volcán se calmó. No que sigue todavía gritando porque lo distrajimos del videojuego. No. Cuando el volcán bajó, entonces lo llamamos, bueno, listo. Hablamos esto concreto, yo estoy esperando de que vos me prestes atención. Préstame atención, le comunico lo que quiero comunicarle y luego de comunicarle y asegurarme que me entendió, bueno, a ver, decime, ¿qué me entendiste de esto? Porque a veces los niños, pensando en volver a su juego, volver a su actividad, tampoco prestan atención, porque ¿en qué están pensando? En que quieren volver. Entonces, necesitamos poder ver que realmente la idea que queremos sembrar les quedó. Que lo que queremos que presten atención, prestaron atención. Si nosotros lo que estamos queriendo decirles es que prepare su mochila para mañana,
Porque si no, mañana, como todos los días se despierta chinchudo, chinchuda, y se va a la escuela con la mitad de las cosas, entonces, si nosotros queremos ayudarlo a ser ordenado en eso, porque eso le va a dar más seguridad, porque el niño llega a la escuela con la mitad de las cosas, con la mitad de la tarea, y se siente un paracaidista, se siente avergonzado. Y lo mejor que hace en esos momentos es molestar para disimular que se siente incómodo. Entonces, si sabemos que nuestro hijo mañana va a pasar eso, necesitamos hoy llamarle la atención, captar la atención, haciendo lo que haga falta. Esos minutitos que le captemos la atención, le transmitimos la idea, bueno, a ver, ahora, en este momento, anda y prepara tu mochila y revisa que el cuaderno esté completo ya. ¿Por qué? Bueno, si el hijo dice no, bueno, a ver, ¿qué es lo que vas a sentir mañana cuando vayas sin las cosas hechas? Para estas cosas hay que tomar un ratito. Ahora, cuando ya el caminito empieza a hacerse, el chico empieza a andar solito. Pero el tema es que a veces nosotros pretendemos que los chicos ya solos aprendan esos hábitos y necesitan ver que a la plantita hay que regarla todos los días. Pero cuando ellos ya empezaron a tener el hábito de hacerlo de esa manera, después sí lo hacen solos. Entonces, llamarlos, captar la atención de ellos, darle la instrucción en relación a lo que se quiera, ver que hayan entendido y después estar seguro de decir en qué momento lo va a hacer. Son cosas tan básicas, pero nuevamente los papás necesitamos no hablar a la nuca, sino a la vista. Cuando miramos a los ojos a alguien, ¿qué nos pasa? ¿Solamente nos decimos palabras? ¿Qué sentimos? Los ojos son las ventanas del alma, ¿no? ¿Vieron esos que dicen, cuando mi papá me miraba, yo... Ahora, para darme cuenta que mi papá me miraba, ¿qué tenía que pasar con mi mirada? Se tenía que encontrar con qué cosa, con la mirada del otro. No pretendemos que haya ese tipo de mirada. Una mirada que causa miedo no sirve de mucho. Lo que queremos es una mirada que acompañe, que genere estímulo, pero sí que se note que es firme y que se note que desea que las cosas ocurran. Entonces, esto de hacerles parar no es algo menor. Hoy día cada vez menos papás tienen su mirada frente a la de los hijos. Por eso es importante esto. Y yo creo que si llegamos hasta aquí, en este punto, ya estamos completando mucho del recorrido. Si ponemos en práctica estas cosas, la de la presencia paterna, la de la mirada, la ley de la siembra y de la cosecha, él va a tener que cosechar errores para aprender de los que comete, que no es el camino. Siempre que no le sean peligrosos para su vida, para su salud, en lo inmediato, que no pongan en riesgo su futuro, hay errores que son positivos. La otra noche veía a un sobrinito chocarse con la silla. Se enojó tanto con la silla, pero no se volvió a chocar con la silla, ¿no? La golpeaba la silla de enojada. ¿Tenemos un tiempito para preguntas, Ernesto? Como se dan cuenta, mucho más podemos seguir viendo acerca del principio de la siembra y de la cosecha.